Bueno, pues buenas noches, soy Víctor, está viendo Carne que Hablar. Bueno, hoy es un día así algo triste, bueno, como sabéis, bueno, estoy aquí porque, bueno, ya os explico ahora a quién tengo aquí. Pero llevamos unos días de muchísimo trabajo, igual por eso no sé cómo voy a subir estos vídeos, estoy mezclando todo. Y entre que empezó la paridera y un temporal se llevó el tema de la leña, se ha mojado un poco, está secando. Ahora no paraba de llover, ahora parece que unos días va a parar algo. A ver si acabamos de traer la leña y os grabo, acabo ese vídeo. Cae bastante y bueno, y, y nada, como está, hay que apartar el almacén que está todo roto. Y bueno, llevamos una temporada de desgracia, empezamos la paridera, han parido otras cuatro vacas y normalmente la paridera empieza ahora a finales de febrero, marzo, abril, hasta mayo por ahí. Y sobre todo en marzo. O sea, bueno, en febrero las más adelantadas, pero sobre todo en marzo, abril, mayo, por ahí en 3 meses, tres y algo. Y nada, empezamos regular con los gemelos, ahora estas últimas que han parido bastante bien. Y bueno, a veces siempre miras más lo malo que lo bueno, pero bueno, por el momento bastante bien. Y bueno, tenemos aquí este pequeño problema. Y nada, como visteis en el vídeo, al final esta es una caray, de las gemelas que no está nada bien. Y bueno, que es la del vídeo este que os hice de los gemelos que habían nacido y todo el rollo, que les había que dar de mamar, bueno, el que es el macho mama perfectamente y la que no mamaba bien era la hembra, no porque no mamara bien, porque parecía que la vaca no le quería dar muy bien de mamar y es la mejor vaca que tengo, la segunda mejor por ahí. Y es una vaca que de novilla había traído gemelas de novilla que se les vendía aquí a un vecino, a David. Y había traído dos preciosas. Se les vendí de dos novillas gemelas juntas y le salieron muy buenas. Después me ha traído dos machos seguidos y este es el cuarto parto, que es una vaca ya grande, experimentada. Y la naturaleza sin duda es sabia que bueno, el ternero macho nació a la mañana, como os dije en el vídeo anterior, dándole de mamar estas. Después a la tarde volví a ver cómo iba y apareció esta ahí nacida de mala manera entre los eucaliptos y todo el rollo. Y la puse a mamar calostros y esos días me estuve empapando, agarrando el macho para dar de mamar a esta y que le dejara para que la vaca se acercara y se centrara en el macho y le dejara mamar a esta. Pero se vino muchísimo temporal, hizo muy mal tiempo, la ternera estaba cuando, ¿sabes? Cuando me veía entrar por la entrada de la finca y ya me llamaba para, claro, agarrar el otro ternero y la vaca y todo el rollo. Iba mamando y tal, y hacía tan mal tiempo, la vaca, ¿sabes? O le vio algo, porque es una vaca muy buena y ya me crió gemelos, o le vio algo de defecto que no iba a tirar bien y la naturaleza es tan sabia que igual, como son dos, aparta uno y lo deja morir. A ver, si no estoy ahora mismo aquí, esta ternera ahora mismo estaba muerta en la finca, que no... Y la madre no se hacía cargo de ella porque, bueno, el macho está el macho está correteando y jugando con estos que son algo más grandes, que aún me queda algún por destetar y algún que es más pequeño. Y los que han nacido ahora se han juntado todos y está jugando y correteando, está fuerte con un toro. Y esta siempre fue la mitad de grande del otro macho y la vaca no parecía que la daba mamar, más los calostros y todo, mamó todo. Y parecía que estaba bastante bien, parecía que la quería, pero no le dejaba mamar y no paraba quieta, no, la ternera esta tenía ganas de mamar, estaba seguido intentándolo y no, la vaca no paraba quieta, le daba patadas seguido, estando ahí mi padre, fue mi padre conmigo, le pegó una patada, la sentó de la patada, ya dijo mi padre, lo pensamos los dos
es mejor traerla para casa y la criamos porque como pensábamos que mamaba perfectamente y todo, y para mamar en la chupeta, pero no ha sido así. Y fue a traerla de la finca, que hasta llovía y todo, y estaba más fuerte, y fue a traerla de la finca y les trae aquí esta cuadra que esté aquí caliente, pero pegó un bajón de traerla de la finca. Estos animales, por eso os digo que a veces que decís que no están bien por fuera y todo el rollo, pues estaba de la finca que se tenía hasta un marrón así más fuerte y ahora parece que tiene un marrón ablancazado, es alucinante, hasta parece que le cambió el color del pelo. Y la traje de la finca pensando que hacíamos bien, porque bueno, bien hicimos porque en la finca no era nada, que la vaca si no estoy ahí no le da de mamar y ahora el ternero, el otro, quien lo pilla, ¿sabes? Con 2, 3 días ya nada, olvídate, un limusín está más espabilado y el otro está fuerte, la vaca le está seguido lamiendo y dándole de mamar y esta mamaba cuando 2 o 3 veces que iba ahí y daba más trabajo que tal y decidimos traerla para aquí y darle leche en polvo y todo el rollo, pero no hubo manera de darle aquí, tengo aquí la chupeta que ya le di de mamar y no hay manera de darle aquí por la chupeta, no quiere mamar, no quiere mamar y no hay manera. Y al final que le estoy dando, llevo 2 días, me parece, dándole aquí con una jeringa de 20, que bueno, esto tranquilamente me lleva por la mañana y por la noche que le doy un poco más y le doy un poco menos, medio litro así a mediodía y ahora 1,5 litros cada vez para no atosigarla demasiado porque como es leche en polvo es más fuerte, está más concentrado y como da muchísimo trabajo darla ahí con la jeringa y tal, tampoco le doy 1,5 litros así, pues a mediodía medio litro para ver si va con color, pero no hay manera de hacerla mamar. Y nada, estoy aquí dándole aquí con la jeringa. Y imaginaros el tiempo que me lleva ahora a la mañana y a la noche darle 1,5 litros. Esto paso aquí tranquilamente más de media hora, 40 minutos. Pero es a ver si la saco adelante, pero a ver que la vaca no se le pierde lo que es la lactación, vaya, que tiene el macho y lo tiene perfectamente. Pero me da pena perder esta ternera. Si fuera en la naturaleza, sin que estuviera aquí, ahora mismo estaba en la finca, estaba comida por los bichos, que no estaba perdida. Y aquí le va a costar arrancar, que le llamé a la cooperativa al veterinario y le di aquí para ver si se recupera algo. Ya acabé con una... Espera, que salgo aquí, tengo aquí la luz apagada. Ya recuperó algo, pero estaba algo más fastidiada. Que llevamos, es que no se puede mirar en el móvil cuando ha nacido, pero el vídeo que os grabé ya no fue, no sé si fue el primer día, ya no me acuerdo. Y 2 o 3 días mamando calostros y la primera leche de la vaca en la finca. Y pues vino para aquí, no hay manera de hacerle mamar leche en polvo y le estuve dando aquí que esto es todo inyectable y todo tal. Esto para que a ver si mejora algo y el lavidrosol nada, que es como, es un tipo vitamina, me parece. Sí, o algo así. O algo así me dijo, me parece. Bueno, son para que le haga entrar más el apetito, para que tenga más apetito y que tuviera más ganas de tomar la leche, pero, ¿sabes? Un tipo vitaminas o algo así. Y yo eso me dijo la veterinaria de la cooperativa y bueno, la pinchamos y esto, que aún me queda por darle otros, esto le di 2 días, que esto solo son 2 días, ya acabé hoy. Y el otro son de 3 a 4 días, les daré 4 días a ver si le abra algo el apetito a la ternera, que está el tema fastidiado, es que no sé por qué vino la veterinaria de la cooperativa y dijo que ¿sabes? La escuchó y la miró y todo el rollo y como que de salud está perfecta, pero es que está como achicada y está ahí,
dijo que tampoco no había problema de, ¿sabes? De que vaya a aparecer muerta, ni mucho menos, pero no sé, meteómo lo peor. A ver, hoy algo más regordeta está, pero no para estos terneros con, ahora mismo debe ser con 4 días o 5, ya están, que no hay manera de, ¿sabes? De tocarle ni nada. Está algo achicada, tiene algo de moquillo. No sé, va a ver si la sacamos adelante, pero va a estar el tema complicado. No sé, a ver. De salud dijo que estaba bien, pero no sé, con mucha paciencia, pero no sé hasta qué punto va a tirar esto para adelante, pero bueno, lo vamos a intentar, que es una pena. Aunque da algo de gasto de caray, pero bueno. Gasto y trabajo, que esto, a ver, que esto después si la pierdes va todo el tiempo que... Pero bueno, ahora parece, por lo menos me sigue y todo el rollo. A ver si... A ver, ya empieza, ves, empieza a coger algo de color, está regordeta, algo más. Le estoy dando 3 veces de mamar. Pero si empezara por lo menos a mamar, que a mí lo que me extraña es que, a ver, que estos terneros son complicados, como están acostumbrados a las vacas y todo, para darles en las chupetas, los frisones son una raza ya que ya son tipo industrial, que son más fáciles de... Estos son más rústicos, están acostumbrados a mamar en las madres y todo el rollo. Y para meterlos en la chupeta es que es rarísimo, porque esta ternera venía bastante espabilada de la finca de mamar en la vaca y todo el rollo, solo que la vaca no le daba demasiada leche, pero venía como para achicarse tantísimo que para ponerse así, tan de estar aquí, que está estrada, está todo cerrado, está con calor, y achicarse de esa manera de estar en la finca lloviendo y haciendo frío. Y mira cómo se achicó, es alucinante. De un día para otro que se guardó aquí y, no sé, a ver, lo vamos a intentar y la leche en polvo ya es de la mejor calidad posible, ves, arranca, es carísima aparte. Y medicamentos y gasto y a ver cómo va yendo este tema, pero lo veo bestial. Llevo con estas vacas las limusinas desde, no sé, desde de la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? Del 20 o 21, no sé, 5 o 6 años por ahí. Con estas vacas y nunca... Bueno, es la segunda vez que tengo gemelos. La primera vez que la madre de esta, la primera vez que ha parido, que hasta fuera la primera en 2021 o 2020, bueno, por ahí, cuando este es el cuarto parto, así que imaginaos. Sí, debe ser en 2021. Bueno, no. Y que les compré de terneras, la madre de este y todo eso. Que no tenía ni 11 meses, me parece, ni 10. Y es el cuarto parto, de novilla me crió gemelos y ha vuelto a traer gemelos al cuarto parto y en el primero. Y es la única vaca que me ha traído gemelos y hasta ahora nunca tuve problemas de estos de que se achicara así de esta manera el ternero. Porque no estaba demasiado bien, porque bueno, mamaba lo que mamaba cuando estaba ahí, pero tampoco andaba tan achicado como para no tener apetito, como para no mamar. Y no sé, a ver, va a estar el tema complicado. Está aquí el veterinario siamés y el otro. Están aquí siempre con la ternera. Duermen aquí en la paja, güey. Y va a estar complicado. A ver, lo vamos a intentar, pero bueno. Cuidaos de ganadero que mira cómo se acerca la ternera. Duerme aquí, güey. 3 gatos, no sé. No. Aquí hay, está el otro. No sé, la gata andaba por ahí también. Y no sé, a ver. Si este también anda con tos. Les he traído unas pastillas para la tos. Me han aruñado todo hoy dándose las pastillas. Mira cómo tos. Estamos todos fastidiados. La ternera fastidiada. Este gato lo tengo con tos. Le di ahora unas pastillas.
Le di unas pastillas a estos dos, por si acaso, por asegurar. Pero ahora creo que va. Mico. Creo que va algo mejor. Le di ahí unas pastillas y el cabronazo me arruinó todo hoy a la mañana. A ver si. A ver si mejora. Está con tos, con algo de tos, pero bueno. A ver si vamos recuperando todos. A mí me duele la espalda, estamos todos. Aquí estamos los tres fastidiados. Vaya show. ¿Ves que tiene algo de moquillo? Mire este. No puede estar ni un momento sin subirse al colo. Bueno. Pues nada, es lo que hay. Si estuviera esto, como os digo, la naturaleza sabe, sin duda la madre, la vaca, como os digo, si nunca hubiera criado gemelos, pero cuando fue novilla sin experiencia ninguna, crió dos gemelas preciosas que les vendí con dos novillas buenísimas. Y ahora con el cuarto parto me parece extraño que no críe gemelos y no le hacía demasiado caso y todo, además que se desquitó bien y todo, la vaca está fuerte la vaca está fuerte y el otro gemelo está fuertísimo. ¿Por qué os digo esto? Porque la veterinaria aquí de la cooperativa, la que vino, que no estaba aquí, que le estaba dando de comer a las vacas del lote de arriba, estaba aquí mi padre, dijo que tuvo que ser prematuro. Prematuro no creo porque a finales de... Mira, a finales de, ¿cómo se dice? De febrero, ahora, marzo, abril, es cuando empiezan a parir. Y normalmente cuando traen gemelos te pueden adelantar ahí unos días, pero único si el otro macho estaba perfecto y esta, es que hubo ahí variación de nacer el macho a la mañana y esta nació, bueno, la vi a la noche y le di el calostro que estaba hasta por debajo del pastor, hacía unos eucaliptos, no sé si mamara nada, le arrimé la vaca y claro, estuve y mamó perfectamente y gracias que había una ternera ahí que hay que destetar, que ya se encariña con todo, no sé si viste, es una que es una pesada, está detrás mía seguido, me cierra las puertas del tractor, es pesadísimo. Y se encariña con todos los terneros y estaba que quería saltar el pastor y le pegaba el pastor en la cabeza y claro, estaba esta pasara por debajo del pastor. Estaba entre que casi no se que casi ni la veo, así que mira. Fue todo casualidad, pero parece que ha salido mal. ¿No? Dice la veterinaria que esta igual pudo que no está demasiado, supongo que con pocas defensas o algo, que es prematura. No sé, a ver. Vamos a intentar sacarla, pero la vaca, la vaca le daba para atrás y todo, que era solo que mamara el macho que estaba. Y sin duda la vaca escogió al que estaba más fuerte. Y la naturaleza sin duda sabes. Igual escogió al que estaba más fuerte y el que estaba más flojo. Esto ahora mismo si no lo traigo aquí. Bueno, si no lo traigo aquí, si no aguanto la vaca estos 2, 3 días que estuve ahí en la finca empapándome que llovía por todos los sitios y si no estoy ahí aguantando la vaca aquellos días que estuve en la finca pensando que igual se encariñaba la vaca con ella y todo el rollo. Y nada, que no le da patadas y no, ¿sabes? Aunque la metas en la manga y para que la mate y le dé una patada mal dada. Es rarísimo y supongo que escogió a un ternero que está más sano y este vio que estaba achicado y lo dejaba morir y se quedaba con el otro. Sin duda es la naturaleza, parte de los animales. Da pinilla, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ver si se saca adelante, pero me voy a apartar porque me está intentando subir este cabrón y me clava todas las uñas por la pierna. Así que bueno, a ver, vamos a intentar. Me queda ahí unos cuantos pinchazos. Y nada, por el momento le voy a tener que seguir dando así en 3 tomas, así 1,5 litros a la mañana, eh, a la noche y medio litro así a mediodía, a ver si vamos, por lo menos algo engordó. Pero bueno, siempre anda así con la cabeza gacha, no sé qué me da a verla así. Está achicada, que nada, que dijo ahora que parece que tose, que tiene neumonía, que mi padre y pensamos que igual tenía neumonía o cosas de estas, por eso no quería mamar, porque fue rarísimo de estar en la finca siguiendo a la vaca, persiguiendo a la vaca y todo el rollo, a llegar aquí y no querer mamar nada. Y, y pensamos que tenía neumonía o principios de neumonía o que sea algo de... Como tienen algo de moquillo, podría ser principio de neumonía.
y el veterinario dice que nada, que igual el pulmón y todo el rollo lo tenía todo perfecto, que y único una pequeña, como una pequeña rasgadura, pero bueno, que normal, que no, pero estaba todo perfecto. Así que no hay problema. Así que no sé si es, no sé por qué, la verdad. Y no hay manera de quemarme, así que darle con paciencia media hora, 40 minutos todos los días. Bueno, dos veces al día, después menos tiempo al mediodía, pero dándole de mamar con aquí con la jeringa, pero bueno. Es lo que a ver si la sacamos adelante y ya si os lo voy a enseñar. Si se muere, se muere. Y es lo que hay, que es todos nos vamos a morir y bueno, aquí nadie queda, así que todos vamos a ligar la pata. Si se muere es una pena porque bueno, no ha recurrido prácticamente en la vida. Es como si un bebé muere, pero bueno, hay miles de bebés que mueren por ahí adelante. Y si vale, vale. Y si se está muerto, os lo enseño. A mí me es igual. Para que es la vida, sin duda. Y si sale adelante, que esperemos que salga. Que a ver, hoy parece que está algo más espabilado. A ver si os las enseño. Y bueno, le vamos, si sale adelante, pues nada. La va a haber que criar aquí con leche en polvo y darle de comer y que se ponga grande y fuerte. Pero bueno, tiene un bajón gordo, gordo, gordo. A ver si va saliendo de este bache y la verdad no. Así que se me achicara así tan de repente. A ver, como os digo, es la segunda vez que tengo gemelos. Y la primera vez que tuvo gemelos fue la madre de este. Tuvo dos gemelos que las crió sola. Y la segunda vez. Y así un ternero de. Tan achicado, nacer así tan achicado. A ver, que te. Cuando tenía la paridad era un poco más atrasada, porque cuando era novillo los esperé un poco más. Alguno que nació a principios de verano, que tuve ahí un año que dos seguidos o tres con algo de diarrea y sí que estaban achicados. Por eso digo que a veces es peor la calor y las moscas y que le ponen larvas en el culo, en el ombligo, que se achican o se deshidratan y todo el rollo que la calor, que estuvieron algo achicados pero recuperaron. Pero así nacer achicados que no ni tiran para adelante ni para atrás ni hacen nada, es la primera vez que me pasa. A ver, lo voy a tener aquí, a ver, lo vamos a cuidar, a ver cómo si va mejorando, pero a ver, la espalda le está, a ver, está aquí engordando, a ver, no está flaca, solo que esta siempre está así toda como encogida y parece que está muriendo la vieja. Pero bueno, tiene un buen espaldón. A ver si veis al hermano, el macho, que el gemelo está como un toro. Queda ahí en los vigilantes. Policía en Miami, ahí está. Mico, mico. Esto ahora ya va algo mejor. Y nada, bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos. Ya os lo enseñaré a ver cómo va yendo esto, pero bueno. Supongo que es paciencia. A ver, algo regordeta está, más gorda, pero no es conveniente andar agitando ahora después de darle la leche. Le doy bastante concentrado para el agua que es, pero bueno, si no me tiro aquí toda, a ver si va recuperando. Así que nada, vamos a seguir trabajando. Bueno, ahora voy a cenar, ducharme y ir a la cama, que mañana hay bastante trabajo, que hay que bajar las novillas de arriba, que están casi muchas a punto, no les queda demasiado para parir y me queda algunas sin vacunar, meterlas en la manga, que ahora por lo menos a ver si seca este tiempo, meterlas en la manga y bajar esta manga de arriba para francelos, y tengo que meter alguna novilla. Las vacas las tengo vacunadas, pero las novillas no, con el tema este de las vitaminas para que se libren bien y con el tema de la vacuna de la diarrea, que tengo todo comprado en la nevera, y a ver si vacunamos todo. Y así que están ahora en la finca del fondo, no sé si grabé algo, y hay que subir por arriba, colocar la manga y a ver si vacunamos. Hay que descorrer ahí y chapear ahí unos cuantos terrenos que están sin chapear. Y bastante caja de mover vacas, poner pastor y haber sacado de meter la leña. Sin duda se juntaron aquí bastantes catástrofes. Pero bueno,
cosas que pasan. Así que nada, vamos a ir trabajando y quedan estas aquí. Esta, a ver, más o menos queda bien, así que ya parece... ¡Epa! Me hace unas gracias mira, como siempre les salen así los dientes. Son los primeros que le... Mira, siempre andan así, mira que... Me hacen unas gracias los terneros porque cuando andan por la finca, cuando acaban de marar, te miran así, casi con los dientes. Bueno, quedan aquí los vigilantes. Que este hombre anda con algo de tos, pero bueno, ya los tengo empastillados. Así que nada, quedan aquí los médicos de guardia. Así que nada, vámonos y que mañana, como os digo, hay demasiado trabajo de mover vacas, de preparar la manga, a ver si mañana o pasado, a ver si acabamos de meter la línea y el tema de la manga, pero bueno, las de arriba sí que las hay que bajar para abajo, que tengo la manga montada para vacunar. Y las otras aún tengo que bajar la manga y cambiarlas de finca y nada, bastante que hacer porque como ha llovido tantísimo, anda uno a medio gas y con problemas de viento, de temporales, de lluvia, con destrozos y ahora hay que empezar a volver a dar caña cuando llega el buen tiempo y nada, seguir trabajando, preparándonos para la primavera, que estoy deseando que llegue, que haya buen pasto y ahorrarme algo de trabajo, algo de gasoil y algo de estropicios, porque el invierno lo único que trae es averías, gastos, todo una pila de problemas. Así que nada, vamos a seguir y nada. Así que nada, vámonos, despedir, nada. Muchas gracias por ver los vídeos. Dale like, suscríbete, comenta y nada, os pido con esta imagen ahí, ese gato que aún me tose algo y la ternera que bueno, a ver si va recuperando. Una sonrisa para cámara. Así que nada, a ver si va recuperando y os la enseño que como se pone fuerte y gorda y para de estar así media chosca, que está media fastidiada, pero bueno, ahora la vaca se queda con el otro que lo cuide y yo cuidaré de esta lo mejor que pueda y con paciencia, que no, esto no tiene otra ciencia que más que ser paciente y gastar algo de dinero en medicamentos y todo el rollo y trabajo, pero bueno. Y bueno, y si se muere o pasa algo, también lo voy a enseñar, que es la vida. Así que nada, vámonos, sí, vamos para casa y vamos a cenar de una vez, venga. No estoy grabando demasiado esta temporada porque están siendo unos días fastidiados y bueno, aproveché hoy que como sabéis el buggy está en garantía y todo el rollo y todo, bueno, como lo sabéis y todo el rollo y nada, que lo lavé algo que estaba todo lleno de mierda y nada, estoy esperando a mi padre a ver si sale y de paso viene a buscarme, que lo hay que dejar ahí en Millavén, en el taller de Millars Torrón, por el tema de hacerle la revisión de esta que se hay que hacer a las 25 horas de uso, ¿sabes? Y porque si se te pasa pierdes la garantía y la hay que hacer antes de las 25. Me parece que ya tiene 23 y pico, 4 y 24, así que siempre dejo todo para el último y bueno, a ver si vamos hoy y nada. Lo lavé, como veis, no voy ahora que no para de llover, llevamos una temporada. Me cambié 3 veces hoy, la Virgen, empapado de dar de comer a las vacas. Como veis, lo lavé todo, que estaba ya más lleno de mierda que tal. Bueno, así que nada, ya lo veis, no voy hasta ahí que lo enseño y me voy a cambiar y vámonos, que me puse perdido. Y ya ves cómo está el Leufar, lo tengo aquí secando, que me pilló aquí, tengo todo ahí tirado. Me pilló aquí, como se puso el trato, todo un papá. Empezó a llover, lo tengo todo abierto a ver si seca, pero están unos días terribles, todos los días empapados y está la borrasca esta, no sé cómo se llama, creo que se llama Pedro, no sé cómo se llama, que está dando aquí más desastres que vamos. Así que nada, hoy a la tarde vamos a aprovechar, ya que no para de llover, vamos a llevar ahí el buggy, que por lo demás tengo todo listo. Y nada, vamos a ver si me voy a cambiar, apagarlo y después ir y a ver si viene mi padre por mí, para que se lo tengo que dejar ahí, que estos días no tienen tiempo. Pero estos días que vienen ahora va a venir Juan, tenemos que acabar de la línea, ya veréis y todo el rollo. Y no tengo tiempo a llevárselo, así que vamos a aprovechar hoy que
hace un día horrible y vamos a aprovechar a llevárselo así ese trabajo queda hecho y que le cambie el aceite y cuando tenga tiempo ya iré ahí, que me cobren y listo. Pero bueno, esto es importante porque después estos de Sigo ya me avisaron que antes de las 25 que no me arriesgara por el tema de que se lavan las manos si pasa algo en el motor o cosas de estas, si no le hiciste la primera revisión antes de las 25 que tiene que quedar en la factura y bueno, como sabéis todo el jaleo este cae y montado. Así que nada, queda todo listo, lavado y vamos a cambiar y nada, vamos a llevar esto y seguiremos trabajando. Así que nada, vamos a seguir y bueno, ya iré grabando más, que no sé cómo voy a subir los vídeos, que hay un rollo, no sé si voy a subir este vídeo antes del ternero después, pero bueno, sabéis, está aquí la ternera, bueno, ya os comentaré a ver cómo va el tinglado este, que hay un jaleo aquí ahora mismo. Y bastante trabajo, va a empezar a parir las demás vacas, tengo que acabar de vacunar a los otros, ya me recetaron las otras vacunas para el tema de la diarrea. A ver si para de llover, bajamos la manga y acabamos de vacunar las vacas, que esto es un desastre, está la manga acharcada. Por lo menos vacunar las de arriba, que acaban primero las novillas, y las de abajo a ver si viene 3 o 4 días bueno para sacar la manga y ponerla. Así que nada, vamos a seguir trabajando. Rumbo Lugo, vamos a pasar